Bien, hermanos, hoy día vamos a ver aquí, hermanos, estamos cinco, ¿no, hermanos? A ver, porque esta Viernes primera 5. lección, muy bien, estamos 5 de julio. Eh, Hermanos, mañana 6 sábado, ¿no? Eh, Estamos, pues, en la escuela sabática repasando justamente esta lección. Ahí está el título, hermanos, en la pantalla. Esto de la presentación que hace nuestro hermano Sergio, es el PPT, que está ahí en el internet. Ahí está el título, hermanos. Me gustaría que alguien confirme si se ve o no se ve, dándole una lectura. El comienzo del Evangelio. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Sí se ve en la presentación. El comienzo del Evangelio, hermanos, ¿no? Ese es el título que se le ha puesto a la lección, ¿no? En esta primera semana de este tercer trimestre del año 2024, hermanos. Y aquí vemos, ¿no? Los dibujos, ¿no? Ahí está nuestro Señor Jesucristo en su bautismo. Están viendo, hermanos, el dibujo. Ahí está también, ¿no? Juan Bautista predicando, ¿no? Ahí, ¿no? Y también hay otro dibujo ahí. La tentación. Ah, sí, la tentación, o bueno, ya ahí está. Bueno, ahí están los dibujos, hermanos, ¿no? Que ilustran, ¿no? El Evangelio, o los acontecimientos finales que han de venir, ¿no? Hermanos, hablando de Evangelio, pues estamos llamados a predicar, ¿no? El Evangelio, hermanos, y en especial Juan Bautista, su trabajo fue preparar el camino para la primera venida del Señor Jesús. Simbolizado con el nombre de Elías, el profeta Elías. Y también para este último tiempo, hermanos, eso es lo que vamos a ver. Ahí está, ¿no? También el Elías de este tiempo que viene a ser o la iglesia, o sea, nosotros, ¿no? Seríamos los que tenemos que preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Tal vez así, imaginando que estamos en un consejo de maestros, así, ¿no? Como maestros, o, o en la escuela sabática ya, y el maestro nos pregunta, a ver, hermanos, en un centro educativo también, el profesor no puede preguntar, a ver, ¿qué han aprendido de la lección, no? Y qué interesante, hermanos, que nosotros realmente, la Iglesia Adventista tiene el privilegio de tener un folleto de escuela sabática, una guía, hermanos, para estudiar la Biblia por temas. Y entonces uno va a la escuela sabática habiendo estudiado, habiendo aprendido, practicando. Entonces uno va a testimoniar a la escuela, ¿no? Sabática. Entonces, qué interesante, he aprendido tal cosa, he hecho tal cosa y así, ¿no? Entonces, si hay una universidad, la mejor universidad en este mundo, hermanos, sus estudios hacen así. O sea, no vienen a escuchar al catedrático, al expositor, al profesor, no. Vienen acá ya a participar porque ya han estudiado. Y en la universidad sí tienen un sílabus, ¿no? Los temas. Y uno se empapa y va a la clase y lo que no ha aprendido puede preguntar al profesor, dice, esto no he entendido, no esta parte. Entonces, y entre todos se aprende, pues, ¿no? El profesor también guía, dice, pues esto es tal cosa. No es que sea, o sea, si, si uno busca la mejor universidad, es la escuela sabática, hermanos, ¿no?
Esa es la forma correcta, ¿no? De estudiar. Anticipadamente uno lee, estudia y lo que no ha entendido, pregunta. Y lo que ha aprendido, comparte también. Hermanos, a ver, pregunto entonces, pues, ¿qué han aprendido, hermanos? Aquí estamos como una clase, yo soy el maestro, digamos, y digo, a ver, hermanitos, ¿qué han aprendido? Entonces yo puedo decir, a ver, hermana Berta, ¿qué has aprendido? Hermano Carlos, Celso, hermano Efraín, Esther, a ver, ¿qué han aprendido, no? Y entonces, y así, a cada uno de los que están en la sala, ¿no? Generalmente en la clase, ¿no? Se hace un llamado a todos, ¿no? Y el profesor, pues, ve que alguien que no está participando, de repente le dice a él, a ver, ¿qué has aprendido, y entonces, participan, pues, todos, ¿no? Entonces, o si no ha aprendido y todo, ¿no? O no ha estudiado, entonces dice, pues, va a disculpar, no ha estudiado, ¿no? Para la próxima me voy a preparar, ¿no? Entonces, aprendemos cuando así, pues, ¿no? Ah, nos preparamos, leemos nuestra lección, nuestra Biblia, todo. Bueno, ahí está la pregunta, hermanos. ¿Quién quiere, a ver, voluntariamente participar y puede decirnos qué es lo que ha aprendido en esta semana sobre este tema, hermanos? Hermano, Hermano, a ver, hermanos. la pregunta sería para mí, ¿no? ¿Cuándo he comenzado el evangelismo? Ahora, ¿en cómo estoy enseñando? ¿A quién estoy enseñando? ¿Hasta qué punto estoy avanzando o me estoy reteniendo, ¿no? Eso sería para mí, ¿no? Para cada uno de nosotros esta pregunta. ¿Cómo vamos con el evangelismo, hermano? Gracias, hermano. Muy bien, excelente, hermanos. Hermano, tienes o sea, en la clase diríamos ya un punto de más, o ya. Porque realmente esa pregunta que haces, hermano, es clave, pues, ¿no? Clave. O sea, en la práctica, ¿qué cosa estamos nosotros aprendiendo o poniendo en práctica, ¿no? En el evangelismo que estamos haciendo individualmente cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo o, o, o qué hemos aprendido, ¿no? Ajá, en la práctica, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo en el lugar? De repente por ahí el hermano o hermana que está aquí en la sala, pues yo estoy en tal lugar, tengo mi grupo y estamos así. Estamos pues aquí predicando, de repente pues yo tengo mi pareja misionera, estoy yendo aquí, allá. No sé si alguien puede así compartir, ¿no? Su experiencia práctica, ¿no? Aplicando la lección, pues, ¿no? Hemos estudiado acerca de Marcos, ¿no? Juan Marcos, ¿no? A ver, hermanos, ¿alguien quiere participar, comentar o hacer preguntas también? ¿Qué no ha entendido también, pues, hermanos, ¿no? A ver, hermanos, participe. Prenda su micro y participe. Muy bien, entonces vamos Hermano, a continuar, ya vamos a continuar. Pero en cualquier momento, hermano, pregunta, participa también, hermano. Muy bien. Entonces, voy a, hermanos, aquí entrar al folleto de la escuela sabática. Aquí, aquí. En nuestro folleto escuela sabática, ahí está, ¿no? La fecha es viernes 5 de julio, pues claro, viernes 5 de julio, hermanos, ¿no? Y aparece ahí para estudiar y meditar, dicen, ¿no? Para estudiar y meditar. Y yo le he puesto acá un dibujito, hermanos, que también he tomado aquí del hermano Sergio, que él pone sus dibujitos también. Y ahí está el texto para memorizar, pues, hermanos, para esta semana. Está en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, ¿no? A ver, me gustaría que participen alguien que tenga a la mano la Biblia, o si no, si lo ve de la pantalla, la letra está muy pequeñita, creo.
puede dar lectura. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, hermanos. ¿Lo leo, hermano? Por favor, hermana, puede dar lectura. Bueno, Marcos 1, 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Amén, amén, hermana Mónica. ¿Algún comentario, hermanos, sobre de este texto bíblico? O sea, de lo que está diciendo aquí, lo que dice la palabra de Dios. Creo que la lección se resume aquí, ¿no? Es el resumen de toda la lección, este texto bíblico, hermanos. De repente leer varias veces, ¿no? Después que Juan fue encarcelado, dice, ¿no? Juan Bautista, ¿no? Que fue encarcelado, porque él abrió camino para que venga el Señor Jesús. Y a propósito, Jesús era su primo, pues, ¿no? De Juan Bautista. Más o menos una diferencia, ¿no? De edad. Juan Bautista, más o menos le ganaría en edad al Señor Jesús en 6 meses, ¿no, hermanos? Más o menos creo que es así. Corríjanme, hermanos. Entonces, Juan tenía ese propósito, pues, de abrir camino al Señor Jesús. O sea, allanar el camino, en otras palabras, ¿no? Preparar a la gente, que la gente esté preparada, ¿no? Para recibir al Señor Jesús. Bueno, Jesús se bautizó, eh, luego Juan Bautista fue encarcelado y Jesús vino pues a Galilea, ¿no? Predicando el evangelio, ¿no? O ¿no? Del reino de Dios, dice el evangelio. Predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando, ¿no? El evangelio del reino. Y la prédica, ¿qué decía, hermanos? 3 cosas que hemos aprendido en esta semana, ¿no? Primero, el tiempo se ha cumplido. La primera parte, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino de Dios está cerca. Tercero, arrepiéntanse y crean al evangelio, ¿no? Arrepiéntanse y crean al evangelio. Eso personalmente a mí se me ha quedado eso, ¿no? Las 3 cosas, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. Lo que yo he aprendido es que el tiempo se ha cumplido, esto está referido a las 70 semanas, la profecía que indicaba en qué momento exacto iba Jesús a venir, ser ungido por el Espíritu Santo y morir, ¿no? Exactamente, ¿no? Y después el tiempo que se le dio al pueblo de Israel, año 34 de nuestra era, ¿no? Entonces, a eso está referido, el tiempo se ha cumplido, ¿no? El conflicto se acabó prácticamente, o sea, diríamos, ¿no? En el fondo se resolvió el problema, ¿no? Muriendo Jesús en la cruz, resolvió el problema, ¿no? Y demostró que Dios es justo y que Dios es amor. Tiempo se ha cumplido. Ahora, el reino de Dios está cerca, es un llamado, ¿no, hermanos? Al discipulado, ¿no? Eso es lo que se aprende. El reino de Dios está cerca. O sea que nosotros podemos ser parte, ¿no? Así como los discípulos que han sido llamados, los apóstoles, ¿no? Así, esto está cerca, pues. Entonces, si nosotros, así como Juan, Jacobo, Santiago, su hermano, estaban ahí, pues, ¿no? En la pesca, ¿no? Y el Señor les llama, ellos dejándolo todo, les siguen. Y se hacen parte del reino de Dios, se hacen discípulos. Ahí está Pedro, Simón, ¿no? Con su hermano, creo que era Andrés, ¿no, hermanos? Entonces también el Señor los llama, ahí estaban arreglando, ¿no?
malla de pescar, dejan todo y le siguen al Señor. Se hacen parte del reino, se hacen discípulos, ¿no? Y así, el Señor llama y así. Entonces ahí el reino de Dios está cerca. Y el mensaje en sí, pues hermanos, dice, arrepiéntanse a la humanidad. O sea, el discípulo está predicando, ¿no? Arrepiéntanse. Ese es el mensaje, ¿no? Hermano A la Justo, gente y crean el evangelio, creer. Sí, hermana Mónica. en varias versiones, en el lenguaje actual, en la Biblia hispana y en varias otras versiones de la Biblia, dice el reino de Dios se ha acercado. O sea, no dice que el reino de Dios está cerca, sino que dice que se ha acercado. Y cuando se refiere al reino de Dios, ¿cierto? Se refiere a Dios mismo, ¿cierto? En la persona de Jesucristo, que, que venía a llamar al él mismo, o sea, en cuerpo presente, ¿cierto? A llamar al arrepentimiento de las personas. Sí, sí, hermanos, ¿no? Tal vez algo, ¿no? Que el Señor Jesús dijo, ¿no? A sus discípulos, todo el poder en el cielo y en la tierra me es dado. O sea, yo lo tengo el poder, dice, ¿no? En el cielo, todo el poder está en mi mano. En la tierra, todo el poder está en mi mano. La vida, la muerte está en mis manos, dice el Señor Jesucristo. Por tanto, yo les digo, vayan, vayan a todo el mundo y hagan discípulos, ¿no? Entonces, esto es importante, hermano, ¿no? Que la orden del Señor Jesús, ¿no? Hacer hacer discípulos. Porque esa parte, el reino de Dios es un conjunto de discípulos, no de miembros de iglesia, ¿no? O sea, que nuestro nombre esté registrado en el libro de la iglesia, no, sino en el libro de la vida tienes los discípulos, entonces su nombre está escrito pues allá en el cielo. Entonces, entender esa palabrita no es importante, ¿no? El reino de Dios está conformado por discípulos. Espíritu de profecía dice, el que nace en el reino de Dios es un misionero, o sea, es un discípulo, no es solamente un miembro de iglesia, ¿no? Entonces, eso, ahí hay que reflexionar bastante, hermanos, ¿no? ¿Qué cosa es ser un discípulo, no? Si alguien quisiera comentar, hermanito, me gustaría, ¿qué cosa es ser un discípulo? Hermano ¿Algún hermano? Justo, Sí, por favor, hermano Marlene, a ver si pudiera definirnos, o sea, más o menos en la práctica, ¿qué cosa viene a ser un discípulo? ¿Qué diferencia hay con un miembro de iglesia? Sí, hermano. mm, este, yo veo en este versículo que acaba de leer, clave el plan de redención explicado en el santuario. Recordemos que Adán y Eva podían conversar con Dios cara a cara, no había interrupción. No era necesario que los ángeles le estén hablándole ni los profetas, no, no había profeta en ese tiempo. Era la conversación de Dios cara a cara, un encuentro, cuando el predicador presenta ese tema, no, cuando Dios aparecía, Adán y Eva se colgaban del cuello, dice, abrazaban, era un encuentro hermoso, maravilloso, como los padres se encuentran con sus hijos. Pero cuando el pecado entró, toda esta relación se rompió. Dios tuvo que elegir profetas para hablar a sus hijos. Pero Dios ideó el plan de redención a través del santuario. Y hemos visto que por la puerta entra en busca de Dios y el blanco es entrar hasta el lugar santísimo, donde se encuentra el Shekinah, la presencia de Dios, la luz, por eso es esa luz que alumbró cuando Cristo vino, ¿no? Y cuando Jesús vino a esta tierra, justamente, eso es la predicación, el reino de Dios se ha acercado, eso era la predicación. Luego dice que se arrepientan, entonces la persona que se arrepentía entraba
al santuario y encontraba lo primerito que encontraba Jesús. Aceptaba a Jesús y luego se bautizaba porque estaba lavacro. Y avanzaba hasta llegar al lugar santísimo. Y cuando Jesús dice, ¿no es cierto?, arrepiéntanse, hay otro todavía dice, y crean, no solamente arrepentirse, sino crean en el Evangelio. Creer es obedecer, creer es discipular a otros. ¿Y qué es discipular? En Mateo 28, 18 al 20 dice de que vayan a predicar el Evangelio, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Entonces, discipular es el hecho de compartir nuestra fe con otras personas y esas personas tienen que ser otro discipulador. Es una cadena áurea, dice, o sea, una cadena de oro. No hay que romper esa cadena de oro, hay que continuar. De ese modo nos llegó el Evangelio a nosotros y no se debe quedar, detenerse en nosotros, debe continuarse la predicación para otro y para otro. Y eso es muy lindo. Muy bien, hermano Marcelino, gracias. Sí, pues esa palabrita, hermanos, creo que eso del discipulado es muy importante y ver, ¿no? ¿Qué diferencia hay el discípulo de un simplemente miembro de la iglesia, ¿no? ¿Qué El, pasaría, ¿no? Hermana, pero sí, buenos días. bueno, El reino de Dios se acercó al acercarse al venir a este mundo Cristo, ¿no es cierto? Entonces el punto es la presencia de Cristo que, que estuvo presente físicamente en la tierra. Entonces yo entiendo que a eso se refiere esa cercanía de Dios de Dios encarnado en Cristo a la humanidad. muy bien, hermana, muy bien. Sí, pues el reino de Dios prácticamente está, pues, es el Señor Jesucristo mismo, ¿no? Hermanos, lo que en la práctica lo que quería hacer mención es de que, ¿qué pasaría, no? Si, este, bueno, no es que pasaría, sino lo que le pasó a Saulo de Tarso, se convirtió y entonces los obstáculos que se le presenta a Saulo o a Pablo, ¿no, hermanos? Son obstáculos tremendos, ¿no, hermanos? Que él pudo haber eh, apostatado, pudo haber dejado, ¿no? Este, dejado esa tarea de predicar y todo, ¿no? Porque lo pegaron, metieron a la cárcel, prácticamente que hicieron todo lo que ha querido la gente, ¿no? Bueno, él pudo haber dicho, pues no, también no, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esas cosas? Y si hubiese rendido, ¿no? Pero el discípulo no se rinde, pues. ¿Y por qué no se rinde Pablo? Porque no depende de la gente, no depende de lo que le pase o no le pase, hermanos. El discípulo mira al Señor, sigue adelante hasta morir. Ese es el discípulo. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si en la iglesia alguien nos habló, nos miró mal o no nos habló o no sé? Y entonces nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿No? ¿Seguimos adelante o de repente, no, ya no voy a ir a la iglesia, me han mirado mal o no me han hablado? Entonces, hay una tremenda diferencia pues en lo que es discípulo. Por ejemplo, Pedro también para que sea discípulo, el Señor le dijo, mira, tú vas a dar tu vida por mí, ¿no? Entonces, cuando él mira a otra persona, a otros discípulos, ¿y a él qué le va a pasar? ¿A ti qué te interesa? ¿A ti qué te importa? Yo te estoy diciéndote a ti, tú sígueme,
Lo que le pase a él, ese es problema, ¿no? Pero a ti yo te estoy diciendo, sígueme, ¿no? Entonces, el discípulo no está dependiendo del hermano, del pastor, pase lo que pase, hermanos. El discípulo sigue, aunque sea solito, sigue mirando al Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Del discípulo a diferencia del simplemente un miembro de iglesia, ¿no? O sea, ese reino de Dios es un conjunto de discípulos. Entonces, esto es importante, hermanos, que aprendamos, ¿no? O sea, realmente que seamos discípulos, que nuestro ojo esté centrado, o sea, con la mira en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase. Creo que esa parte es importante. Bueno, creo que en el resumen, bueno, personalmente yo estoy indicando de que lo que yo he aprendido, ¿no? Ahora, vamos a, miren, en el viernes justamente nos dice la lección leer, ¿no? Hay un libro, así como El conflicto de los siglos, hermanos, este libro histórico, ¿no? Historia universal. Hay otro libro que es El deseado de todas las gentes, ¿no? Y nos invita a leer, pues, el capítulo 10 de este libro, que es, hermanos, de repente una ampliación, ¿no? De lo que los textos bíblicos hablan, ¿no? Acerca de la voz en el desierto, o sea, de Juan el Bautista, pues, hermanos. Es interesante, ¿no? Simplemente es ampliar un poquito más, ¿no? Y en el capítulo 17 hay otro libro, es Los Hechos de los Apóstoles. Miren, estos libros fue escrito pues, por una hermanita, diríamos así, ¿no? Que ni siquiera creo ha llegado a su segundo de primaria, hermanos. No ha terminado sus estudios. Pero los libros que ha escrito se nota que es inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque pues están de acuerdo a la Biblia, pues hermanos, ¿no? Y hoy en día esos libros de salud, de educación, hermanos, pues las personas, los más eruditos, si leen ese libro, dirían, pues realmente este libro es muy moderno, muy adelantado, pues, ¿no? En medicina, en todo, pues hermanos. Entonces la gente que, aunque ni siquiera conoce a Dios, leen esos libros, pues entonces de ahí se orientan, ¿no? Para hacer sus investigaciones. Y esta hermanita Elena de White, pues escribe tantos libros, pero inspirado pues por Dios, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Ella pues era una discípula del Señor, también diríamos, una discípula, ¿no? Porque hay otras personas que habían sido llamados por Dios, pero no aceptaron el llamado. Y esta hermanita inválida pues aceptó y pues ha dejado pues como discípula del Señor pues escrito estos libros inspirados por el Señor. Entonces nos pide también, lean, hay el capítulo 17 de hecho los apóstoles, ¿no? Entonces ahí está hablando de los heraldos del Evangelio, o sea, en este caso Juan el Bautista también, ¿no? Y como también del Elías de este tiempo, que viene a ser pues los predicadores, los discípulos de este tiempo. Qué fascinante, nos dice el comentario, hermanos, es el hecho de que el mensaje del primer ángel, hermanos, el Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, hermanos, ¿no? Sea pues paralelo, hermanos, al mensaje evangélico de Jesús en Marcos 1:15, hermanos. Acabamos de leer Marcos 1:15, hermanos, ¿no? Donde está diciendo tres cosas importantes, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Eso es lo que es Marcos 1:15 y 16, creo que está ahí. Y en el Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿qué está diciendo, hermanos? Ahí en el Apocalipsis 14, 6, 7, que hemos estudiado el trimestre pasado, el hermano está diciendo, no, Juan, yo he visto un ángel volando por el cielo, llevando el evangelio eterno, llevando el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a todo el mundo.
¿Y qué decía el mensaje? Decía ahí, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, como también el mensaje, ¿no? En Marcos 1:15, ¿no? También ahí está hablando, ¿no? El tiempo se ha cumplido, ¿no? El reino de Dios está cerca y arrepiéntanse, ¿no? Temed a Dios y dale. Porque la hora, como dice hermanos, a ver, ayúdenme, la hora del juicio ha llegado, ¿no es cierto? El juicio ha llegado. El tiempo pues se ha cumplido. Ya hermanos, para esta etapa es ya el Señor Jesús viene por segunda vez. Así como el tiempo llegó para la primera venida del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora la profecía, también para ya la segunda venida de Jesús, también el juicio ya empezó desde 1844 bajo la profecía de los 2300 tardes y mañanas, pues, ¿no? Entonces ahí, entonces está haciendo la comparación de Apocalipsis 14, el último mensaje que tenemos que dar con lo que Marcos 1:15, que el Señor Jesucristo empieza en su primera venida a predicar, ¿no? O Juan Bautista predicó antes. Entonces, hermanos, aquí el mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno al mundo en los últimos días en preparación para la segunda venida. Esto es importante, hermanos, que el Señor Jesús ya viene por segunda vez, ¿no? Este evangelio eterno que el ángel está llevando para predicar a todo el mundo, somos pues el ángel nosotros. Y tenemos que preparar, pues, ¿no? Allanar el camino, ¿no? La hermandad a todos, ¿no? La gente, para recepcionar a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Esa es nuestra tarea. Ese es el objetivo de la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es otra cosa, ¿no? No es otra cosa, sino preparar a la gente de este mundo para la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Al igual que el mensaje de Jesús, hermanos, el evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos, pues, tres elementos como ilustra la siguiente tabla. Ahí está en el folleto, hermanos, esta tablita que nos habla, ¿no? En Marcos 1, por ejemplo, dice, el tiempo se ha cumplido, dice. Y esto habla de Daniel 9, de las 70 semanas, hermanos, ¿no? Y aquí nos coloca, ¿no? Esto es la profecía de tiempo. Esta categoría es la profecía de tiempo. Y en el Apocalipsis 14, hermanos, dice, la hora del juicio, ¿no? Ha comenzado ya, pues, ¿no, hermano? Está en Daniel 7 y Daniel 8. La segunda parte de Marcos dice, el reino se ha acercado. Entonces, ¿a qué categoría esto se refiere? A que a la promesa del pacto de ser pues un discípulo, ¿no? Hacer un pacto con Dios, ¿no? Aceptar el llamado de Dios, ¿no? Individualmente, ¿no? Y en el Apocalipsis 14 está hablando pues el evangelio eterno, ¿no? Comparando el reino de Dios se ha acercado, pues ahí el evangelio eterno, ¿no? Se está llevando. Y la tercera parte dice, arrepiéntanse y crean. La categoría es un llamado al discipulado, ahí justamente está aclarando. Arrepiéntanse y crean. Un discípulo, primero lo que tiene que hacer es reconocer su condición de pecador o pecadora y uno tiene que arrepentirse, ¿no? O sea, volver a entrar en comunión, ¿no? A Dios, reconciliarse con Dios y creer, pues, en lo que estamos estudiando en el Evangelio. Entonces, así uno empieza a ser discípulo y en el Apocalipsis 14 habla, ¿no? Teman o respeten a Dios, glorifiquen a Dios y adoren también a Dios, ¿no? Así dice el último mensaje. Entonces hay un paralelismo, hermanos, en lo que dice Marcos 1 ahí, 15 y Apocalipsis 14, ¿no? En los versículos 6 y 7. Y aquí el comentario nos dice, el mensaje del primer ángel, hermanos, anuncia el comienzo, pues, del juicio previo, o antes, ¿no? Al regreso de Cristo, previo, ¿no?
estamos en juicio ahorita, ¿no? En juicio estamos. Esto está predicho en la profecía, pues, de los 2300 días de Daniel 8:14, hermanos. Este juicio ha comenzado, pues, en 1844, porque el cumplimiento de esta profecía, los 2300, que parte con inicia, ¿no? Con la reconstrucción del templo de Jerusalén, y haciendo, sacando el cómputo, llega, pues, a 1844, la culminación de estos días, y es ahí donde comienza, pues, el juicio, hermano, de acuerdo a la profecía. El juicio trae, pues, hermanos, el reino de Dios a su pueblo perseguido, como está ahí en Daniel 7:22. La exhortación del primer ángel, hermanos, a reverenciar, a glorificar y a adorar a Dios, es el llamado, pues, al discipulado, hermanos. Entonces, teman a Dios, el discípulo va a respetar a Dios, así como José, ¿no? En ese tiempo temía a Dios. ¿Cómo voy a hacer este pecado si estoy ante la presencia de Dios? No, no puedo hacer esto, ¿no? Y entonces temía a Dios. El que teme a Dios respeta los mandamientos de Dios, pues, glorifica a Dios también, ¿no? Y adora a Dios en los términos, ¿no? De reconocer a Dios como el Creador. Entonces, así el discípulo es llamado, pues, ¿no? Y hermanos, también la lucha que el discípulo tiene que hacer con los poderes que hemos estudiado, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Las bestias, primera bestia, segunda bestia, bueno, los poderes que en este mundo se van levantándose, ¿no? Para la última batalla, ya, hermanos, está en Apocalipsis 13, ¿no? Bueno, en este caso, pues, el diablo, hermanos, a través de los poderes de este mundo, simbolizados a través de bestias, lo que hace el enemigo es presentar, pues, a un Dios falso. Entonces, ¿para qué? Para que la gente de este mundo reverencie, glorifique y adore, pues, a ese Dios falso. Ese Dios falso es el mismo Lucifer, pues, Satanás, ¿no? Que se metió dentro de la iglesia cristiana, lo paganizó, y él se hace adorar ahí, pues, ¿no? Con tradiciones, con costumbres, ¿no? Estamos en eso, pues, hermanos, ¿no? La gente es engañada, y nosotros también estábamos seguramente allí, pues, engañados. Gracias a que el Señor nos hace dar cuenta a través de su palabra, ahora estamos del lado de Dios, ya no del enemigo, ¿no? Así como el mensaje de Jesús en Marcos 1, hermanos, está íntimamente ligado a las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio. El mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado, pues, a Daniel, a las profecías, ¿no? Al final de la historia de la tierra. Y ahí hay preguntas, hermanos, que nos hace examen, ¿no? Compara y contrasta, pues, a Juan el Bautista y Jesús en Marcos 1, capítulo 1 al 3. ¿Qué lecciones especiales aprendes de la manera en que son presentados? A ver, algún hermano puede responder, a ver. Marcos, los primeros versículos del 1 al 3, capítulo 1, 1 al 3. ¿Qué lecciones especiales aprendes? A ver, hermano, participen. Ah, a ver, hermano, hermana, alguien quiere participar, puede indicar, a ver, hermanos. Hermano Justo, Sí, por favor, hermana, a ver, ¿qué bueno, aprende, hermana? Juan el Bautista se presenta como el que prepara el camino para el Salvador, ¿ah? Como Elías, el que iba a anunciar, ¿cierto?, la venida del Mesías, ¿ya? Y bueno, a Cristo claramente se le presenta como el Mesías que viene, ¿cierto?, para el perdón de nuestros pecados. Bueno, si tenemos que compararlo y con lo que nosotros debemos hacer como cristianos, nosotros debemos ser Elías, debemos ser Juan el Bautista, ¿cierto? Que eh, anunciamos que nuestro Señor, bueno, primeramente murió por cada uno de nosotros, que por Él nuestros pecados son perdonados
y que podemos tener acceso a la vida eterna, y que vuelve, que regresa pronto, ¿cierto?, a buscar a su pueblo. Muy bien, hermana Mónica, muy bien. Hermanos, Juan Bautista, así como nosotros, ¿no? Él, ¿no? Era visto por toda la gente de Judea, Jerusalén. La gente acudía a él. Lo veían pues prácticamente como a Cristo, como al Mesías, pero no era él, pues no el Mesías, Juan el Bautista. Entonces, Juan Bautista reconoce de que Jesús es el mayor que él, que no era digno ni de desatar, ¿no?, la correa de su calzado de Jesús, ¿no? Él tenía una tarea. Entonces, él se da cuenta, ¿no? Como discípulo. Mi tarea es simplemente haber abierto el camino. Yo tengo que declinar. Ahora, el que tiene que salir adelante es Jesús. La pregunta que pudiera hacer yo, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que Juan Bautista estuviera en la cárcel? Y no solamente estuvo en la cárcel, sino le han cortado la cabeza, ¿no? Herodes le ha cortado la cabeza, pues, ¿no? De Juan el Bautista. Sí, y Dios estaba, sí, Dios está dirigiéndola. ¿Por qué? A ver, pues, ¿por qué Juan Bautista tenía que morir? Es que fracasó la tarea de Juan Bautista y Jesús tenía que sale adelante, pues, ¿no? Predicando el Evangelio en Galilea y el mensaje que ya hemos visto, ¿no? Tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bueno, predica, ¿no? Don Jesús. Pero Juan el Bautista descansa, pues, descansa. Entonces, no sé, la lección justamente eso es lo que nos pregunta. Compara, dicen, ¿no? Y contrasta a Juan el Bautista y Jesús. Justo está hablando de Marcos 1:1 al 13, de este tema que estoy comentando, ¿no? ¿Qué lecciones especiales aprendes de la manera en que son presentados? A ver, hermanos. Bueno, lo que veo, hermanos, es de que la gente hay una tendencia a mirar al predicador, ¿no? Y entonces el predicador, así como Pedro predicaba, incluso, hermanos, mira, Pedro en lo que caminaba por la calle, la gente traía sus enfermos y decía, la sombra de Pedro que caiga sobre el enfermo y se va a sanar. Y se sanaba, pues. Siempre hay esa tendencia de que a veces se piensa de que tiene cualidades Pedro o Juan o algún hermano, algún pastor. No, en realidad, hermanos, pues el que sana no es pues Pedro, no es, no, el que sana es el Señor Jesucristo, el que salva es el Señor Jesús. Y a quien hay que mirar no es al predicador, o sea, sino es a Jesús. O sea, él tiene que ser visto, ¿no? Creo que la lección ahí entre Juan el Bautista, el contraste, ¿no? Y Jesús es de que Jesús es el que tiene que ser visto, hermanos. No nosotros, no, sino eh, Jesús, ¿no? No sé si, hermanos, alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. En el 2 dice, considera el significado del bautismo, dice. Y ahí habla de Romanos 6:1 al 4, Juan 3:1 al 8, y compáralo con el bautismo de Jesús, Marcos 1:9 al 13, ¿no? ¿Qué paralelos y contrastes adviertes? ¿Cómo te ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? Así que, hermanos, de repente esos textos bíblicos ahí, como dice,
Hermanos, vamos a leer, hermanos, dice ahí Romanos 6, 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a seguir en el pecado? ¿Para qué? ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ya, ¿cómo viviremos aún en él? Pues, ¿cómo? Si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos está diciendo, ¿acaso no saben ustedes que cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, si Jesús murió, hermanos, en la cruz, es como si nosotros hubiéramos muerto, pues. Y simbólicamente eso se cumple cuando somos enterrados, pues, dentro del agua. Entonces, estamos muertos para el pecado. Ya nosotros, pues, somos. El muerto no puede hacer nada, pues, ¿no? En este caso, nosotros, para pecar, ya estamos muertos, ya no podemos pecar, pues. Eso es lo que está diciendo. El 4 dice, hermanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Ahí está, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, cuando nos bautizamos, hermanos, somos enterrados dentro del agua, estamos muriendo, pues, ¿no? A este hombre de pecado, para ya no pecar, pues, hermanos, ¿no? A fin de que, como Cristo resucitó, pasó, Cristo murió y después resucitó de los muertos para la gloria del Padre, entonces así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando salimos, ¿no? De lo que nos entierra, ¿no? Ahí dentro del agua, en el bautisterio, muertos para el pecado, muerto el hombre viejo, salimos del agua, entonces estamos naciendo como hijos de Dios, pues para una nueva vida. Somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, eso significa el bautismo, ahí está diciendo en Romanos 6, 1 al 4. Y también en Juan 3, 1 al 8 dice, ¿no? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿no? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces. Si no está con Dios o con él, pues nadie puede hacer esas cosas. Entonces el Señor Jesucristo respondió a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, está diciendo, si tú naces, o sea, si no tienes esa experiencia, ¿no? De morir al hombre de pecado, enterrado dentro del agua y salir así, ¿no? Entonces, pues eso está diciendo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo entonces le dijo, pues, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, ¿no? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Además, está hablando del reino de Dios. Pues el reino de Dios es pues una invitación a ser parte del Señor, de Dios, pero a través del bautismo, pues hermanos, ¿no? Entonces está diciendo aquí, hay que bautizarse, nacer del agua y del Espíritu también, ¿no? Entonces, si no, pues no vas a poder ser parte, no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios, es lo que está diciendo. Lo que es nacido de carne, carne es, pues, o sea, entonces, carnalmente, o sea, si no tengo esa experiencia, ¿no? De nacer para Dios como hijo de Dios, pues me voy a quedar pues, en la carne, carne, muere nada más, pues, y ahí quedó. Para ser parte del reino de Dios, tengo que nacer de nuevo, ¿no? Bueno, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, pues, ¿no? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces es algo que tú, de repente, uno pero no logra, ¿no? De repente captar el viento. De un momento sopla, pues solamente vemos el que mueve las cosas. Entonces, cuando uno se entrega con fe hacia el Señor, entonces está cumpliendo esa realidad de la que estamos hablando, ¿no? Ser parte del reino de Dios. Y hermanos, continúa Hermanito, más. Sí, hermana. buenos Buen días día, con todos. buen día, hermana. ¿Por qué murió Juan el Bautista? ¿Por qué él murió, no? Acá en Mateo 14 nos dice, habla de Herodes. Él quería matarlo a Juan el Bautista, pero tenía miedo, dice, porque todos creían que Juan era un profeta. Por eso que en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de Herodes, ¿no? Y entonces allí, ¿no? Le preguntó qué es lo que ella quería, ¿no? Para, para que él le pudiera regalar. Entonces dice ella, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto dice, entristeció al rey Herodes, pero no había hecho un juramento en presencia de sus invitados. Había hecho un juramento, ¿no? De que todo su pedido él iba a cumplir, darle, ¿no? Entonces mandó que se le dieran, ordenó pues cortarle la cabeza de Juan el Bautista en la cárcel. Luego lo llevaron en un plato y la dieron. Pero también podemos leer acá en Mateo 14:1, donde dice, por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio, ¿no? Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado, por eso tiene poder milagroso, ¿no? Pero él lo hizo matar, pero él no, también está diciendo de que, porque él escuchó hablar de Jesús, ¿no? Y entonces yo pienso que para la gente habría una confusión, porque toda la gente pensaba que Juan el Bautista era un profeta, ¿no? Entonces, por eso que su tiempo, para que de repente no haya una confusión con Jesús, ¿no? Porque nuestro Señor Jesús vino y ya para iniciar su ministerio, ¿no? Del Evangelio, por eso tuvo que morir, yo pienso, hermanito. Amén, hermanito. Amén, amén, hermano, está muy bien. Entonces, así es, hermanos. Entonces, no porque ha muerto Juan Bautista fracasó, más al contrario, triunfó. Él descansa, ¿no? Para cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, va a resucitar para vivir eternamente. Pues, hermanos, así es. Muy bien. Ahora, lo que quería hacer notar también, hermanos, esta parte importante en Marcos 1:19-13 dice, hermanos, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea que el Señor Jesucristo mismo vino, miren, en este caso sabemos que el bautismo es para que muera el hombre de pecado y uno nazca para Dios, ¿no? El mismo Señor Jesucristo que no era ningún pecador, ni un pecado cometió él, entonces él vino para bautizarse, él pidió su bautismo, ¿no? Vino al Jordán, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque era humano, pues, y era mortal en esa ocasión, hermanos, como humano, era mortal también, pues, por eso murió también, pues, en la cruz, ¿no? Esa es la consecuencia del pecado, nuestro primer padre de Adán, pues, ¿no? De Adán. Nos hemos vuelto mortales. Y entonces, y vino Jesús, pues, ¿no? Para bautizarse, hermanos, ¿no? Y fue bautizado, pues, por Juan el Bautista, ¿no? Y luego dice el 10 y luego cuando subía del agua, o sea, fue sepultado en el río Jordán, por eso dice, subía del agua, sale del agua,
vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. No es que el Espíritu sea paloma, sino en forma de paloma. El Espíritu, Juan Bautista ve, ¿no? Que desciende sobre nuestro Señor Jesús. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está el Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Hijo, hermanos. Y luego el Espíritu, hermanos, ya dirige la vida del Señor Jesús, le impulsó pues al desierto, bueno, ahí fue tentado por el diablo, pero venció pues el Señor Jesús. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, estamos hablando acerca del bautismo, hermanos, por eso la pregunta dice, ¿qué paralelos o comparaciones, no? Y contrastes, ¿no? Adviertes acá, hermanos, en todo lo que hemos leído del bautismo, ¿no? ¿Cómo te ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del bautismo o alguna aclaración acerca del bautismo, hermanos? Her- Estamos con esa pregunta del bautismo, ¿no? De Hermano repente alguien, Justo, sí, hermanita, por favor. ¿Alguna? buenos días a todos los de la plataforma y los hermanos que Bueno, están escuchando. El paralelismo también nos damos cuenta de aquí que a Juan el Bautista se le había dicho de que cuando al que él viera que el Espíritu Santo se posara sobre él, él era el elegido, o sea, él era el Mesías. Y al presentarse Jesús y bautizarlo, él vio esa señal sobre Jesús, que el Espíritu Santo dijo en voz audible, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y todo esto es para que se cumpla lo que dijo lo que le había anunciado Dios a Juan el Bautista. Y Juan dijo que él tenía que menguar para que Jesús pudiera crecer. También se cumple cuando es muerto por Pilatos, decapitado por Pilatos. Y Jesús le respondió a sus discípulos cuando Juan el Bautista estaba en vida y mandó preguntar si él era el Mesías o él tenía que esperar. Hasta él estuvo en duda. Y Jesús dijo bien claro, hermanos, que cuando él nos ha dado un ejemplo, él no necesitaba del bautismo, pero él nos deja de ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Y aún siendo más divino que bueno, divino humano, él pidió su bautismo, aunque él no era pecador, porque nos dice en otro versículo, nos dice acerca de que ejemplos he dado como yo he hecho, vosotros también tenéis que hacer. Para nacer a del Espíritu tenemos que morir como Jesús murió eh, humillándose debajo de las aguas, ¿no? Y después resucitar a nueva vida, porque hemos sido sepultados en agua, dejamos de respirar y cuando subimos, volvemos a respirar ya, pero somos otra criatura nueva. Ese es el paralelismo que hay en todos esos versículos, hermano. muy bien, hermana. Gracias por su participación, hermano. Muy bien. Ahí está hablando, hermanos, acerca del bautismo, ¿no? Importantísimo ese paso que el discípulo tiene que hacer. O sea, para ser discípulo tenemos que hacer ese paso. Y creo que los que estamos en la sala, muchos lo hemos hecho. Si a alguien todavía le falta, tome su decisión, hermano, ¿no? Voluntariamente y ser parte también de este reino de Dios que se ha acercado, ¿no? Y la pregunta aquí, la tercera, dice, compare y contrasta el Evangelio según Jesús en Marcos 1, 14 y 15 y el mensaje del primer ángel, que ya lo hemos comentado, hermanos, 14, 6 al 7. ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy? Creo que, hermanos, sí, hermana
Quería comentar respecto a la pregunta anterior, mi hermano. Eh, no recuerdo bien el versículo, pero se dice, yo os bautizo con agua, pero el que viene, cierto, os bautizará con fuego, con el Espíritu Santo. Debemos entender, hermano, esta diferencia en el bautismo de agua, que si bien es cierto, Juan bautizaba para arrepentimiento, para poder recibir aquel que venía después, ese bautismo finalmente no es que perdonara pecados, el que perdonaba los pecados era Jesús, finalmente. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, hacemos confesión pública, ¿cierto?, de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero finalmente el que hace la obra para que nosotros podamos nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Por eso que es importante que recibamos el bautismo del Espíritu Santo, porque si no, nuestra vida sigue siendo la misma. Seguimos siendo, como decía un hermano, ¿cierto? Un diablo mojado, nomás, ¿cierto? Se metió al agua y salió mojado igual. No, no hay cambio en la persona. Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida, somos transformados. Pero si no es así, no hay cambio. muy bien, hermanos. Bueno, ahí están, ¿no?, los comentarios, hermanos, de que creo que, hermanos, la transformación de una persona lo hace Dios, ¿no? No lo hacemos nosotros, ¿no? Uno se puede preocupar, ¿no? Entonces decir, ¿no? ¿Qué pasa conmigo, no? ¿Por qué no cambio? No sigo siendo el mismo, ¿no? Aunque me he bautizado. Eh, lo que pasa es simplemente lo que falta es, pues, no, imagino, confiar, creer, pues, ¿no? En Dios, o sea, dejar, rendirse, ¿no? En Dios, porque el que hace la transformación no es el ser humano, ¿no? Hagas lo que hagas, como dice, amontona jabón, ¿no? Lejía, cuando sea para que limpies tu pecado, tu transformación, pero dice el Señor, pues la mancha de tu pecado sigue pues delante de mí. No es una obra humana, hermanos, el cambiar. Nosotros podemos preocuparnos, ¿no? Dejemos a Dios que Él es el que hace. Solamente creamos en lo que dice el Señor. Dejar, ¿no? Decir, Señor, tú encárgate de mí. Tú sabes, mi carácter es así, 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 así. Pero yo sé que estoy mal. Señor, tú transforma. Yo me aboco a hacer lo que tú dices, Señor, y así. Porque, hermanos, uno puede hacer fuerza, ¿cómo diríamos? Fuerza de voluntad, así. Y eso te va a durar un día, una semana, un año, 2 años, pero después lo mismo. No es una obra humana, pues la transformación, hermanos, no. Es obra de Dios. Uno tiene que querer nomás rendirse a Dios, hermanos, y seguir, ¿no? En el camino del Señor. Y Dios sabe lo que está haciendo, pues aunque nosotros no comprendamos, no comprendamos. Pero es así, pues, ¿no? Entonces, pero sí, eso por principio, hermanos, ¿no? De que ya por fe aceptamos eso, que ahora ya no somos ya, pues, como digamos, eh, en la vida pasada hombres carnales nada más, sin esperanza, ¿no? Y morir para la eternidad. Ahora que hemos nacido por la fe, creemos, pues, ¿no? Somos nuevas criaturas, hijos de Dios. Y si hay algo que transformar en nuestra vida, hermanos, hay que dejarlo a Dios. Decir y orar, pues para eso es la oración, ¿no? Señor, aquí están malas cosas. Cámbiame, perdóname, ayúdame. Y entonces, ahí, hermanos, ¿no? Es su trabajo de Dios, pues, hermanos, ¿no? Entonces, pero hay que seguir como discípulos del Señor. Vamos a ver ahí, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, ahí, lo niega al Señor Jesucristo. Y él estaba desanimado, decía, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? No quería ya, pues ya, seguramente ya no quería ser parte del discipulado, ¿no? Y Jesús, el Señor le dice a las mujeres cuando resucita, de frente, dice, no, ya búsquenlo a Pedro. En primer lugar, búsquenlo a Pedro. Ya díganle que me voy a encontrar con Pedro ahí
Galilea. El Señor lo busca, porque Pedro lo vendió, pues, o sea, cometió de repente peor pecado, peor que de lo que cometió Judas, ¿no? Entonces, pero era sincero Pedro y pues eh, se arrepintió, pues el Señor lo buscó, hermanos, porque era sincero, pues Pedro. ¿Y quién transforma su vida de Pedro, hermanos? ¿Quién transforma la vida de Juan? Es pues Dios, es el Señor, no es él, eran hijos del trueno con Santiago, se convierte ¿no? El discípulo del amor, ¿no, hermanos? Discípulo del amor. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver el comentario, rápidamente el comentario, o digo, el resumen que hace nuestro hermano, ¿cómo se llama? Sergio. Ahí está, el comienzo del Evangelio, hermanos, el versículo ahí está. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Decía, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Pues el comentario de nuestro hermano dice, no, el Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios que relatan la vida de Jesús. O sea, en realidad, hermanos, Marcos, de los 4 evangelios, él escribe lo mismo, pero de una forma breve, hermanos. O sea, como decimos, ya al punto, no es comentando, ya al punto, al grano. Y así es, hermanos. Él va al grano, no hace comentarios más por aquí. Los otros evangelios sí, pues, ¿no? Abundan en detalles y todo, ¿no? Pero aquí Marcos, hermanos, es breve, ¿no? Habla acerca de la vida de Jesús en forma breve. Es un relato rápido, ágil, dinámico, comprimido. Las escenas pasan rápidamente ante nuestros ojos. No puedes perderte ningún detalle, pues solo están incluidos los verdaderamente importantes. Entonces, Marcos cree que no, ya no vale la pena mucho detalle, al grano, lo importante nada más. Claro, todo es inspirado por Dios, ¿no? En resumidas cuentas, Marcos es el evangelio para el siglo XXI, donde todo pasa rápida y velozmente, cuando el tiempo es oro. Empleemos ese tiempo, dice aquí, empleemos ese tiempo en aprender lo más valioso. El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como dice Marcos 1:1, hermanos. Y hace un resumen, hermanos, de la lección. En la primera parte habla del autor, en este caso diríamos escritor, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Y sus subtítulos ha puesto ahí, misionero fracasado, útil para el ministerio. Bueno, son solamente palabras que se han puesto para de repente no despertar la atención de los estudiantes, hermanos, de sus títulos. No, no es que la Biblia lo diga eso, sino que son títulos para que reflexionemos. Bueno, esa es la primera parte. La segunda, ahí pone el inicio del Evangelio, ¿no? Entonces, los subtítulos dice la preparación, el bautismo y el mensaje, dice, ¿no? Muy bien, hermanos, tal vez aquí no, para ser discípulos, no tiene conocimiento de Dios. Se bautiza así como Jesús y empieza su ministerio como discípulo, digamos, ¿no? Y da el mensaje. Pues, más o menos la idea es esa. Bueno, ahí están los dibujos también, hermanos, ¿no? Eh, el tiempo se ha cumplido, diríamos, cuando Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Ahí está el dibujito, hermanos, ¿no? A eso vino el Señor Jesucristo y luego resucitó y se fue al cielo, pues hermanos, ya todo el poder ahora está en las manos de Dios, no de Satanás. Mientras Jesús no daba su vida, claro, el diablo estaba dueño de todo, pues, ¿no? Pero ahora ya no, pues.
Bueno, entonces el resumen que hace, vamos a verlo rápido. El autor del Evangelio, ¿no? Bueno, es el escritor, miren. Misionero fracasado, la primera parte, ¿no? ¿De quién habla, hermanos? De Marcos, ¿no? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, dicen, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan Marcos, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, hay un viaje misionero de esta pareja misionera Bernabé, y Saulo, pero lo llevan pues como ayudante a Juan Marcos, ¿no? Juan Marcos, ¿no? Al igual que el resto de los evangelistas, Marcos no se menciona a sí mismo por nombre, ¿no? Él era un muchacho cuando sucedieron los acontecimientos que relata, los cuales probablemente aprendió, dice, a través de su íntima relación con el apóstol Pedro, ¿no? Claro. Bueno, era importante la casa, me imagino, de Marcos, era una casa misionera, hermanos, donde los discípulos se juntaban, los hermanos ahí oraban también, bueno, Pedro ahí estaría constantemente, porque para Pedro Marcos era como su hijo, incluso Bernabé, su sobrino de Bernabé era Marcos, la propietaria del aposento de Jerusalén, ¿no? Donde la iglesia, hermanos, se reunió, dice, ahora está un poco inestable mi internet, hermanos, si se apaga, continúe nomás. La madre de Juan Marcos, entonces, hermanos, era pues la propietaria de ese aposento en Jerusalén, donde la iglesia se reunió para orar en ocasión del encarcelamiento de Pedro, hermanos, recordemos eso. Poco después, Bernabé y Saulo, que habían ido a Jerusalén a llevar una ofrenda, llevaron a Juan Marcos a Antioquía. En Antioquía, cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo para ser misioneros, entre los gentiles llevaron consigo a Juan Marcos como colaborador, como ayudante. Pero la vida de misioneros resultó ser pues muy dura para el joven Marcos, hermanos, que decidió regresar a Jerusalén. Imaginemos, ¿no? Vamos a predicar y llevamos a un hermano, ¿no? Que quiere ir, pues, pero después se desanima en la mitad del camino, dice, yo me voy a regresar, hermanos, me voy, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Y en la mitad del camino se regresó, pues, Marcos. A eso le está llamando misionero fracasado, pero en realidad no fracasó, pues, ¿no? Porque tuvo una segunda oportunidad y después sabemos que fue una pieza importante en la obra de Dios. La segunda parte, hermanos, aquí, útil para el ministerio. Entonces, Marcos se convierte en útil para el ministerio cuando le dan una segunda oportunidad. Solo Lucas está conmigo, dice, por ejemplo, ahí Pablo, toma a Marcos y tráele contigo. Miren, ya Pablo, que no quería ya llevar una segunda oportunidad a Marcos, después que Bernabé le dio la oportunidad, Marcos se consagró y era una pieza importante. Y Pablo es el que pide, ¿no? Por favor, tráiganle a Marcos porque me es útil, dice, porque me es útil para el ministerio. Era útil, pues, hermano, era escrito, escribía, pues, él, ¿no? Y es el que escribe también, pues, este evangelio. Eh, el comentario, cuando Pablo propuso el segundo viaje misionero, pues, hermanos, Pablo se negó a aceptar a Marcos como colaborador. No quería llevar ya a Marcos, ¿no? Pablo necesitaba ayudantes firmes, pues no, hermanos, que fuesen un apoyo y no una carga. Marcos no encajaba en este perfil. Yo no sé, hermanos, que acá, justamente en esto del discipulado, y alguna vez yo escuché, ¿no? Una, de un seminario, algún pastor expuso, y dice, hermanos, les voy a mostrar vuestra iglesia, todos atentos, va, hermano, nuestra iglesia nos va a mostrar. Miramos ahí en el gráfico, hermanos, una carreta donde unos están jalando la carreta para adelante
y otros están jalando para atrás, y otros estaban encima de la carreta haciendo barra, ¿no? Esta es vuestra iglesia, dice. ¿Cómo? ¿Cómo nuestra iglesia es esa carreta? ¿No? Es que hay hermanos que están jalando adelante, hay otros hermanos en vuestra iglesia que están jalando para atrás, se oponen a todo, critican todo, ¿no? Y otros hermanos que están solamente sentados en los asientos ahí haciendo barra, ¿no? A unos y a otros, ¿no? Esa es vuestra iglesia, dice. Entonces, para Pablo, hermanos, no había pues hermanos que puedan jalar para atrás o que estén haciendo barra. Él era firme, ya, o bien Marcos, ¿no? Si ya has declinado, ya no eres bueno para esto, para ser discípulo, ya. No lo considera pues Pablo, pero Bernabé sí lo consideró y pues Marcos se convirtió realmente en un ayudante firme, pues, ¿no? Entonces, la iglesia debe ser así, hermanos, todos para adelante, no hay nadie que esté encima haciendo barra, nada. Y no debe existir ningún hermano tampoco que esté oponiéndose al avance de la obra, pues, hermano, sino todos apoyando, poniendo su hombro. Entonces, Pablo necesitaba, pues, ayudantes firmes que fuesen un apoyo y no una carga, pues, no una carga, ¿no? La iglesia, tenemos que dar estudios a nuevos, pues, no a los hermanos que ya son hermanos. ¿Cómo el hermano ya va a estar dando trabajo, carga, así, no? Si nos hemos convertido, nosotros estamos ya pues, para ayudar a la gente de afuera, ¿no? Marcos no encajaba pues en este perfil de Pablo. Sin embargo, Bernabé estaba seguro de que su sobrino Marcos tenía pues el potencial suficiente para ser un buen misionero. Así que lo tomó y lo llevó con él a Chipre, mientras Pablo con Silas pues se dirigieron ¿a dónde? Al Asia, pues hermanos, como dice Hechos 15. No sabemos qué ocurrió después, pero sabemos que Bernabé tenía razón. Por las tres referencias que hace de él en sus cartas, Pablo llegó a considerar a Marcos útil para el ministerio, un colaborador eficaz, y eso está en Colosenses, ahí está creo que es Filemón y segunda de Timoteo, hermanos. Gracias a esta segunda oportunidad podemos disfrutar hoy del apasionante relato del Evangelio de Marcos. Ahí está. Ha escrito, pues, hermanos, este Evangelio, ¿no? De Marcos. Bueno, él es el que ha escrito, pero inspirado por Dios, pues, ¿no, hermanos? En la segunda parte, el inicio del Evangelio, hermanos, la preparación, el texto bíblico dice, y predicaba diciendo, ¿no? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1:7. O sea, Juan Bautista es el que dice eso, ¿no? Él predicaba ahí en el desierto, junto también ahí al río Jordán. Hay alguien que viene detrás de mí, referido pues a su primo que era Jesús, ¿no? El que es más poderoso que yo. O sea, Dios ya le había revelado pues, a Juan Bautista de que vendría el Mesías y que era pues poderoso. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su casa. Pues tenía pues muchas indicaciones de parte de Dios, ¿no? Juan el Bautista respecto al Señor Jesucristo. Marcos comienza presentándonos a Dios, preparando el viaje de su Hijo, ¿no? Un viaje que comienza en los atrios celestiales y que llevará a Jesucristo hasta la cruz para ser nuevamente recibido en el cielo. O sea, es como que el Señor Jesucristo, pues no es mismo Dios, porque es Dios quien se encarna, pues hermanos. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios toma naturaleza carnal, es como si fuera un viaje, ¿no? Que viene a la tierra del cielo y viene ¿para qué? Para salvarnos, dando su vida en la cruz del Calvario. Y pues después, hermanos, volvería otra vez al cielo, pues volvería al cielo, ¿no? Y ahora está pues en el cielo nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Esto lo está tomando como un viaje, ¿no? Un viaje que comienza en los atrios celestiales, que llevará a Jesucristo hasta la cruz para ser nuevamente recibido
en el cielo, como dice Marcos 16:19. Para preparar este camino, hermanos, de la primera venida de Jesús, ¿no? Dios elige pues a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Ahora también este mundo es como un desierto y hay que clamar, pues, ¿no? Entonces, dar el mensaje, ¿no? Y para eso está la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿no? Especial la iglesia adventista, ¿no? Del séptimo día. Para eso estamos en esta tierra. Antes de que Jesús comenzara su viaje para dar su vida por nosotros, Juan preparó el corazón de las personas dirigiéndolas al arrepentimiento e invitándolas a ser bautizadas. Hermanos, Juan es el que preparó pues el camino, hermanos, ¿no? A la gente les decía, arrepiéntanse, ¿no? Y, bautícense. Pues la gente pues se arrepentía, se bautizaba y así estaba preparada la gente para escuchar al Señor Jesucristo, ¿no? Las preparó para recibir al Hijo de Dios más poderoso que Juan mismo, más digno y que bautizara con un bautismo más eficaz, como dice. Ahora, el bautismo, la otra parte, hermanos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí está el dibujito, hermanos, que es bautizado, pues el Señor Jesús. Es sepultado dentro del río Jordán y tiene un significado, hermanos. No es que le echa agüita en la cabeza así o cuánta gente, la gente a veces imagina el bautismo de diferentes maneras, ¿no? Sino el bautismo correcto es ser sepultado, enterrado dentro del agua, porque tiene el simbolismo de que está muriendo el hombre viejo y al salir del agua está naciendo como hijo de Dios. Y el Espíritu Santo vino pues a Jesús y la voz también del Padre que dice, este es mi hijo amado, ¿no? Eh, Jesús comienza su viaje de una forma espectacular. Dice, Dios Padre lo presenta como su hijo y el Espíritu Santo manifiesta su presencia en forma corporal, pues, ¿no? Desde el principio mismo, dice Jesús, es presentado como una persona divina, el Hijo de Dios, pero también es presentado como una persona humana. O sea, el Señor Jesús es el mismo Dios, pero en forma humana en esta tierra, pues no, así estaba en esta tierra. Es bautizado por Juan y no al revés. No es que Jesús le bautizaría a Juan Bautista, no así. La humildad es importante, hermanos, la humildad. Es dirigido por el Espíritu Santo, es llevado al desierto también para enfrentarse a Satanás. El Espíritu Santo lo lleva, ya, dirige la vida. Necesita estar a solas con Dios. Jesús siempre ha estado, ¿no? Orando. Cada mañana se levantaba temprano y oraba. Es tentado por el diablo, hermanos, ¿no? Pero vence con un escrito está, ¿no? Enfrenta peligros físicos también, hermanos, al Señor Jesús. Los ángeles le sirven también, así dice pues Marcos, ¿no? Capítulo 1. Hay un comentario que dice, la gloria que descansó sobre Cristo es una prenda del amor de Dios por nosotros. Nos dice del poder de la oración. Como la voz humana puede llegar al oído de Dios y nuestras peticiones pueden encontrar aceptación en los atrios celestiales. La luz que se derramó de los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador se derramará sobre nosotros cuando oramos pidiendo ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a cada alma creyente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, hermanos, la oración, oramos y pues Dios envía su Espíritu Santo, hermanos, pues para que nos dirija y el Señor también se complace y también dice, esta es mi hija, ¿no? Dice, no, Mónica es mi hija, ¿no? O Marcelino mi hijo, o no, cualquier nombre que estamos aquí en la sala, nuestro nombre, ¿no? Él dice, este, mi hijo, yo lo amo, este, mi hijo, ¿no? A los que estamos en esta sala. El mensaje, ¿no? La otra parte. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿no? El mensaje. El mensaje inicial de Jesús, hermano, abarca tres aspectos que lo hemos mencionado. El tiempo se ha cumplido, ¿no? Una referencia aquí, hermanos, a la profecía de las 70 semanas. Desde el decreto de Artajerjes en el año 457, hermanos, comienza esas 70 semanas o 490 años, equivale, ¿no? Hasta el ungimiento del Mesías pasaría 69 semanas, o sea, hasta el bautismo del Señor, ¿no? En el año, esto se cumplió, pues, el bautismo de Jesús en el año 27, hermanos, ¿no? De nuestra era cristiana. A la media semana, hermanos, en el año 31, el Señor Jesús moriría a la mitad, ¿no? De la última semana. Entonces, todo eso se cumple, pues el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, una promesa de que comenzaba a cumplirse, pues, el pacto de salvación, hermanos. ¿Ya? Y la otra parte, el mensaje dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Un llamado a tomar parte activa en el pacto al aceptar el perdón por la fe en Jesús. O sea, para ser parte del reino de Dios, uno tiene que entregarse. Y, en fin, aquí dice, ¿no? El comentario, nuestro mensaje actual también incluye estos tres aspectos. Se ha cumplido el tiempo, hermanos, ya pues estamos ya en el juicio ahora. Jesús viene, hermanos, por segunda vez. Debemos arrepentirnos y creer para poder ir con él, pues, hermano. Y la nota, el comentario dice, la nota predominante de la predicación de Cristo era, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. Así, hermanos, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba pues en las profecías, el tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel, así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia. El mensaje de su segundo advenimiento, hermanos, anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías, hermanos. Ahí terminó nuestra lección, hermanos. Que Dios los bendiga. El tiempo nos ha ganado. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Nuevamente, mi Señor, agradecemos la oportunidad que usted nos da de estar en su presencia y le rogamos, mi Señor Santo, que todo lo que hemos aprendido en este día podamos ponerlo en obra y práctica. Mi Señor Santo, si aún no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, le queremos suplicar, mi Señor Santo, que usted se manifieste en nuestra vida poderosamente para que podamos hacer los cambios que necesitamos para poder estar en su presencia, mi Señor Santo. Dios mío, le queremos suplicar que usted nos acompañe durante este día para que podamos andar en sus pasos, mi Señor. Líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, mi Señor. Perdónenos, Padre Santo, todo lo malo. Y por favor, si es su voluntad también, mi Señor, ayúdenos a ser instrumentos en sus manos para predicar este evangelio del reino, mi Señor, que usted viene pronto, mi Señor, que todas las señales están dadas, que todo indica que usted está pronto a regresar, mi Señor. Mi Dios amado, queremos suplicarle todo esto sabiendo que no merecemos nada. En los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.